con los argumentos expuestos, ya incorporar el voto particular que en su caso presente el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Corresponde ahora el análisis, pasar al análisis, discusión y votación del proyecto de resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 485 de este primer punto del orden del día. Este proyecto fue reservado por la consejera Adriana Favela, por la representación del PRI y por la consejera Carla Jonfi. Le doy la palabra en primera instancia a la consejera Favela, por favor. Gracias, presidente. El proyecto que ahora está en nuestra consideración da cuenta de 3 quejas que fueron presentadas por diversos partidos políticos en contra de Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a la gubernatura del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por recibir aportaciones en efectivo en montos superiores a los permitidos por la legislación electoral de dicha entidad. Después de una rigurosa investigación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, en el proyecto se llega a las siguientes consideraciones. Derivado de las diligencias practicadas, se acreditó que Samuel García reconoció en una entrevista realizada el 12 de abril de 2021, de manera espontánea y pública, la captación de aportaciones en efectivo por parte de miembros de su familia en beneficio de su candidatura. Después de diversos requerimientos a las distintas autoridades financieras y bancarias, quedó evidenciado que 3 miembros de la familia de Samuel García Sepúlveda realizaron aportaciones al partido Movimiento Ciudadano como simpatizantes o bien como militantes por un monto que asciende a 14,26,500 pesos. Sin embargo, los recursos que fueron aportados a dicho partido no formaban parte de su patrimonio, sino que provenían de 3 empresas, personas morales, que primeramente realizaron transferencias de recursos a los aportantes sin que existiera alguna relación contractual con ellos. En el expediente queda demostrado que la señora madre de Samuel García, durante los días 12 y 17 de marzo, así como el 5 de abril de este año, realizó 3 transferencias al Partido Movimiento Ciudadano por un monto de 9.7 millones de pesos, cuyos recursos provinieron de la persona moral Saga Tierras y Bienes Inmuebles SADCB, empresa que un día antes había dado esos recursos a esta persona, quien luego los transfirió para fondear, los transfirió a la cuenta del partido político. Mientras que la transferencia del 5 de abril se verificó el mismo día en que recibió los recursos esta persona. En el caso del hermano del candidato, se demostró que realizó una aportación el 27 de noviembre de 2020 por la cantidad de 840,000 pesos a la cuenta de Movimiento Ciudadano, obteniendo el recurso mediante una transferencia de su madre, quien a su vez lo obtuvo de la persona moral Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC. También se acreditó que una hermana del candidato realizó 3 transferencias a Movimiento Ciudadano que suman un total de 1.5 millones de pesos con recursos provenientes de 2 empresas morales o personas morales, Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, así como con recursos que recibió de otra de las hermanas y de depósitos en efectivos de los que se desconoce su origen. En todos los casos quedó acreditado que los familiares del entonces candidato no contaban con la capacidad económica para realizar las aportaciones a Movimiento Ciudadano y que las aportaciones se depositaron en la cuenta de dicho partido político, haciéndolas pasar como aportaciones para el periodo ordinario. Pero realmente estas aportaciones después se enviaron al Comité Estatal del partido en Nuevo León para utilizarse en la campaña de Samuel García. Es decir, los recursos aportados por los familiares del candidato se transfirieron bajo la modalidad de recursos en especie a la campaña de la gubernatura del Estado de Nuevo León postulada por Movimiento Ciudadano bajo los siguientes rubros: pago a prestadores de servicios y enajenadores de bienes, pago que contempla pago de publicidad, renta de espectaculares, cobertura en medios, impresión e instalación de lonas, impresión de espectaculares. Ello es así
porque bueno, se acredita contablemente las aportaciones efectuadas por la señora madre del entonces candidato, por un monto de 4.7 millones de pesos, y primeramente dicho importe se depositó en una cuenta bancaria del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano, y horas después dichos recursos fueron transferidos al partido a una cuenta bancaria del Comité Ejecutivo Estatal en Nuevo León para adquirir servicios de publicidad en espectaculares que fueron registrados como transferencias en especie en la contabilidad de campaña de Samuel García. Además, en otras de las aportaciones efectuadas por la señora madre del candidato, por un monto de 5 millones de pesos, primeramente fueron depositados igual en una cuenta del CEN de Movimiento Ciudadano, y de manera inmediata se transfirieron dichos recursos al Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León para adquirir una pluralidad de servicios publicitarios que fueron registrados en la contabilidad de la campaña de Samuel García. Lo mismo sucedió con las aportaciones de su hermano y de la hermana de este entonces candidato, con lo que se acreditó que existió una estrategia financiera que involucró a 3 personas morales, también a los familiares directos del entonces candidato y al partido Movimiento Ciudadano, con la finalidad de triangular recursos para que a través de testaferros pudieran realizarse aportaciones personales con recursos que provenían de entes prohibidos por la legislación electoral. En el proyecto se propone imponer una sanción a Movimiento Ciudadano consistente en 24.9 millones de pesos, que representa el 200% del monto involucrado por no haber rechazado las aportaciones que fueron realizadas por las empresas mencionadas a través de interpósitas personas, que en este caso fueron familiares del entonces candidato. Y también aprovecho esta oportunidad para destacar la importante colaboración que ha tenido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, que en coadyuvancia con esta autoridad estuvieron en la disposición de brindar la información esencial para dilucidar la presente controversia, lo que demuestra que mediante la respuesta oportuna a los requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización se pueden resolver asuntos que involucran una complejidad financiera, en los que gracias al auxilio de los órganos del Estado mexicano se permite conocer conductas que transgreden aparentemente o que transgreden los principios de rendición de cuentas y de transparencia. Anuncio que acompaño el sentido del proyecto. Gracias, señor presidente. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, consejera Favela. Tiene la palabra el señor representante del PRI, el maestro Gerardo Triano. Gracias, consejero presidente. Sobre este particular, hago uso de la palabra para intervenir en este asunto y exponer un posicionamiento de mi representado del Partido Revolucionario Institucional. Cabe señalar que si bien el PRI no es parte quejosa en el expediente, los hallazgos que derivan de la exhaustiva investigación realizada por la autoridad fiscalizadora causan un agravio al partido que represento y a nuestro otrora candidato a gobernador de Nuevo León en el reciente pasado proceso electoral. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional se reserva el derecho de promover nuevos medios de impugnación, así como las acciones jurídicas y denuncias que estime procedentes, derivado de las irregularidades graves y dolosas cometidas por el partido Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a gobernador de Nuevo León. Irregularidades que han quedado acreditadas de manera contundente en el proyecto que se nos pone a consideración. Como queda plasmado precisamente en el proyecto que nos presenta la Comisión de Fiscalización, contiene la investigación y este asunto trasciende la materia electoral
evidenciando probables conductas de evasión fiscal y lavado de dinero. Por lo que consideramos atinada la vista que se propone dar a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Sobre este asunto, el PRI propone adicionar una vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y además al Servicio de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo conducente. Sin perjuicio de la importancia de lo recién pronunciado, lo que hoy nos ocupa es precisamente la implicación de las conductas irregulares detectadas en la materia electoral. Al respecto, quiero ser enfático y subrayar que la conclusión de esta investigación que se presenta en este proyecto, en resumen, es una sola. La campaña de Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Nuevo León, recibió financiamiento de manera ilícita. Ese es un hecho fáctico. Y agrava la situación el hecho de haberse maquinado todo un esquema de operaciones financieras simuladas para burlar el andamiaje jurídico que tiene como objetivo blindar y proteger los principios tutelados en la materia, como son los de equidad, certeza y transparencia. Como observación al proyecto que se nos presenta, estimamos que derivado de los hallazgos y evidencias de la investigación, la autoridad debe de considerar la sanción que corresponda al candidato beneficiado del financiamiento ilícito y no limitarse a sancionar al Comité Ejecutivo Nacional del partido político que lo postuló y que fungió como puente entre los recursos aportados por entes prohibidos y su campaña a gobernador de Nuevo León. Y me refiero de lo que ha dado cuenta la consejera Favela, de los familiares que participaron en una acción concertada promoviendo un financiamiento ilícito para esta campaña. Ciertamente estamos ante una conducta relativamente atípica. Y lo atípico consiste en que si bien los congéneres, los familiares, tenemos la libertad de apoyar a los nuestros en sus proyectos, como son las candidaturas en el ámbito electoral, lo cierto es que tenemos que ajustarnos, o se tienen que ajustar, a lo que establece la norma. Y aquí, en el presente asunto, lo que tenemos es una abierta violación al sistema de fiscalización en detrimento de un proceso electoral que irrumpe los principios rectores de la materia y con ello el equilibrio de una campaña. En este asunto se debe de poner una frontera donde se establezca efectivamente que las familias pueden participar, pero ajustados a lo que establezca la ley. De no sentar un precedente, lo que tendremos en un futuro inmediato es estos sistemas de financiamiento indebidos, irregulares, en detrimento de los procesos electorales. Es cuanto. Tiene la palabra la consejera Carla Humphrey. No la he pedido. Es que como usted pidió, apartó el punto. Claro, gracias. Está incorporada en la lista de oradores.
Gracias. Pedí justamente separar este asunto porque voy a emitir un voto concurrente, derivado de que, esta queja se señala que el candidato a la gubernatura habría incurrido en las siguientes conductas: recepción por concepto de aportaciones de montos superiores a los permitidos, presunto rebase de topes de gastos de campaña por supuestas donaciones realizadas por el entonces candidato y su familia para su campaña electoral, y la omisión de reportar en el informe de campaña respectivo estos recursos. Después de la investigación llevada a cabo por la autoridad, fue posible acreditar una estrategia de recaudación de recursos que en última instancia provenían de personas jurídico-colectivas que se encuentran impedidas por ley para hacer aportaciones a candidaturas, como a continuación expongo. En primera instancia, un elemento relevante a considerar para la falta lo constituye el hecho de que el entonces candidato reconoció espontánea y voluntariamente, a través de diversos medios de comunicación, estar recibiendo aportaciones por parte de miembros de su familia para su campaña. Si bien dichas declaraciones no pueden tomarse bajo circunstancia alguna como algún tipo de prueba confesional, sí constituyen un elemento valioso de análisis para la dilucidación integral de la controversia. Por otro lado, Bertalicia Sepúlveda Andrade, quien afirmó ser militante de Morena, de Movimiento Ciudadano desde el 2020, realizó 3 transferencias que en conjunto suman más de 11 millones de pesos. La ciudadana mencionada, según se deriva de la propia investigación, no cuenta con capacidad económica para realizar dichas transferencias, y se acreditó que los recursos provinieron de las personas morales, firma jurídica y fiscal Abogados SC y Saga Tierras y Bienes Inmuebles SADCB, respectivamente, sin que existiera una relación económica, laboral o de cualquier otra índole que justificara estas transferencias. Los recursos en comento fueron depositados en la cuenta del partido político, según se acreditó con la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En cuanto a Roberto Miguel García Sepúlveda, se acreditó una aportación por 840,000 pesos que, sin que cuente tampoco con la capacidad económica para ello, dichos recursos provinieron también de las personas jurídico-colectivas que ya mencioné, sin que exista tampoco una relación que justifique las transferencias. Por último, Silvia Catalina García Sepúlveda se tiene acreditado que realizó 2 transferencias al partido político por un importe global de 1,895,000 pesos, los cuales tampoco provienen de su patrimonio, ni cuenta con capacidad económica para llevar a cabo estas aportaciones. En suma, las aportaciones provenientes de diversas personas jurídicas ascienden en su conjunto, en el momento que aprobamos este proyecto en la Comisión de Fiscalización, a 12,495,000. Según los datos actualizados, ya sumarían 14 millones, un poco más de 14 millones de pesos, provenientes de fuentes no permitidas de financiamiento, aun cuando se haya pretendido evadir dichas circunstancias simulando aportaciones de personas físicas. Hasta este punto acompaño el proyecto porque denota la organización de un modelo de financiamiento ilegal, simulando aportaciones lícitas a través de personas físicas cuando las aportaciones tienen su origen en personas de carácter mercantil. Sin embargo, considero que el proyecto no es exhaustivo en la resolución a la que arriba, porque si bien es cierto se acredita este financiamiento ilegal ahora por arriba de 14 millones de pesos, el proyecto no dilucida el destino final de dichos recursos. En efecto, en el proyecto se sostiene que 6,862,000 pesos se encuentran reportados en el sistema de fiscalización y de los cuales existe certeza que fueron aplicados a diversos gastos de campaña electoral de la gubernatura del Nuevo León. Dicho importe representa alrededor de casi el 55% del monto involucrado, es decir, estos recursos fueron reportados por el propio partido político como gastos de campaña y por supuesto están también o computan para el tope de gastos de campaña, pero en el proyecto se sostiene que no existe evidencia de que el monto restante se haya aplicado a la campaña. No comparto el criterio en primera instancia porque se tiene por acreditado que más del 55% del monto involucrado fue efectivamente aplicado a la campaña en comento, y es posible establecer una presunción en cuanto al destino de los recursos restantes. Pero más aún, si bien podría considerarse que una presunción iría en contra de las más elementales garantías del debido proceso, al tratarse
de un asunto como el que nos ocupa y las repercusiones o consecuencias que podría tener, no pasa desapercibido que se tiene por acreditado el flujo de los recursos y la forma en la que fueron destinando diversos montos a los gastos de campaña electoral, en estos casos con aportaciones en especie. De esta manera, el proyecto sería omiso en analizar el destino final de una buena parte de los recursos y, por tanto, estaríamos ante una investigación que no es exhaustiva ni resuelve de manera integral la totalidad de la controversia, pues los quejosos no se limitaron a denunciar el financiamiento ilegal o proveniente de personas impedidas por ley, sino además denunciaron el presunto rebase de topes de gasto, para lo cual resultaba indispensable que esta autoridad llegara al fondo del asunto para determinar y acreditar en su caso el destino de estos recursos y, por supuesto, determinar si había algún monto por cuantificar en relación con el tope de gastos de campaña. Pero esa conclusión debe ser producto de una investigación exhaustiva y minuciosa, pues el proyecto plantea un razonamiento sin sustento en el que se pretende concluir la controversia sin llegar al fondo del asunto, lo que resulta preocupante, pues en el propio proyecto se señala tener certeza de que más de la mitad del monto involucrado se destinó a campaña, pero no hace ninguna referencia del resto y se limita a decir que no hay evidencia de que dichos recursos no se aplicaron a la campaña, pero tampoco determina el destino final de estos recursos que fueron depositados por una triangulación, un esquema maquinado para evadir los controles de la fiscalización a las cuentas del propio partido político. Casos como Amigos de Fox o Pemex Gate, o algunos casos pendientes de resolución por parte de esta autoridad, nos dan cuenta, o la queja número 100 de este punto del orden del día nos da cuenta de estrategias que se utilizan para ocultar el origen o el destino de los recursos en campañas electorales. Por tanto, se habla de la teoría del levantamiento del velo desde ese momento y además porque es obligación de esta autoridad determinar tanto el origen como el destino y aplicación de todos los recursos de los partidos políticos, particularmente cuando esté en juego la equidad en las contiendas electorales. Muchas gracias. Gracias, consejera Humphrey. Tiene la palabra el consejero Jaime Rivera. Gracias, consejero presidente. Me referiré a los hechos más sobresalientes de este caso, que ya han sido explicados con más detalle por la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización. El hecho principal es que el partido político, Movimiento Ciudadano, recibió de 3 familiares en primer grado del entonces candidato a gobernador de Nuevo León aportaciones en dinero, lo cual en sí mismo, tales aportaciones no serían punibles. Cualquier particular, incluidos los familiares, tienen derecho a aportar dinero propio a un partido dentro de un cierto límite y bajo determinadas reglas, como por ejemplo identificar al aportante. Sin embargo, las indagaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización acreditaron que el dinero que estas personas aportaron, consistente en poco más de 14 millones de pesos, lo recibieron previamente, un día antes o el mismo día, de 2 empresas, a saber, Firma Jurídica y Fiscal Abogados y Saga y Tierras y Bienes Inmuebles, por lo que es claro que dicho dinero no proviene del peculio de los ciudadanos aportantes, sino de sociedades mercantiles, entes que tienen prohibido donar dinero a los partidos políticos. La indagación que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización permite descubrir y demostrar la transferencia a particulares de recursos financieros desde personas morales de carácter mercantil. Esto queda bien establecido y sin que exista una relación económica o contraprestación que justifique tales transferencias. Por lo tanto, se trata de un esquema de simulación o triangulación para financiar a un partido por
por parte de entes prohibidos por la ley. De igual manera, se acreditó que los aportantes no cuentan con la capacidad económica para realizar esas contribuciones y que antes del fondeo de las personas, por parte de las personas morales, no contaban con el flujo de efectivo suficiente para hacer a su vez esos depósitos. Las aportaciones en efectivo ingresaron a la cuenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Se puede suponer que para su ejercicio ordinario, en donde y de cuya cuenta puede haber recursos tanto del financiamiento público como de aportaciones particulares lícitas. Sin embargo, el partido entregó una parte de ese dinero, una parte del dinero al Comité Estatal del partido en Nuevo León, y este realizó gastos diversos, incluidos gastos de campaña. Hay que decir que es imposible distinguir el origen de cada peso transferido desde el CEN del partido al comité estatal y de este a la campaña, porque salen de una cuenta en la que hay una mezcla de recursos de diverso origen. Pero no es necesario saber exactamente en qué se gastó el dinero proveniente de fuentes ilícitas. Por lo demás, hay reporte de gastos por parte del Comité Estatal de Nuevo León en los gastos de campaña. Están reportados debidamente, bueno, al menos lo que está identificado está reportado en el sistema contable de fiscalización, en el sistema de información integral de fiscalización. Pero decía que esto no es, si bien puede tener alguna relevancia, no es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es un ingreso irregular, por lo que se conoce, del partido por este monto ya mencionado de 14 millones de pesos. El hecho probado es que el partido recibió recursos de entes prohibidos. Esta es la falta del partido Movimiento Ciudadano y esa es la que se sanciona conforme a las normas de fiscalización. Por estas razones respaldo el proyecto en sus términos. Gracias. Gracias, consejero Rivera. Tiene la palabra el consejero Ruiz. Gracias, presidente. Solo para solicitar una votación diferenciada. Comparto el sentido del proyecto, pero no comparto que el criterio para reducir la administración sea solo el 25%, como lo he sostenido ya muchísimas veces. Pienso que se debe optar por lo que permite la ley, hasta un 50%. Gracias. Muchas gracias, consejero Ruiz. ¿Alguien más desea intervenir? Con gusto. Tiene la palabra el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena. Muchas gracias, presidente. Iniciaría con una reflexión. ¿Samuel García debe ser gobernador de Nuevo León? A pesar de todas las trampas que se están evidenciando en esta sesión, trampas, triquiñuelas, montajes, simulaciones. Este esquema de triangulación de dinero que ha quedado demostrado, a mí me preocupa en un aspecto. Explicaba ahorita de manera muy puntual y con mucha claridad el consejero Rivera cuáles son los elementos del caso. Familiares donan dinero a cuentas del partido Movimiento Ciudadano y de la indagatoria se desprende que ese dinero no era de ellos, sino que se transfirió previamente de 2 empresas mercantiles a los familiares para que estos lo depositaran en el partido, es decir, una triangulación. Pero yo tengo una pregunta más. ¿De dónde venía el dinero de esas empresas? ¿Era de su peculio? ¿Era dinero público que venía de Jalisco? ¿Era dinero del crimen organizado? ¿De dónde venía ese dinero? ¿De dónde salió?
Porque si en una primera instancia ese dinero estaba en unas personas físicas, los familiares que lo aportaron al partido, y luego a través de una indagatoria se develó que no era de ellos, sino que estaba triangulado en unas empresas, ¿por qué no podría seguir más esta triangulación hacia un lugar donde pudiera ser escandaloso que este dinero tuviera origen? Yo creo, consejeras y consejeros, que debemos de profundizar en esa investigación. No puede quedarse ahí para quedarnos en la ignorancia de una situación que pudiera ser más grave. Debemos de seguir con las indagatorias para ver dónde venía ese dinero de esas empresas. No podemos permitir que ninguna candidatura sea financiada con dinero ilícito. No solo estamos hablando de la triangulación, estamos hablando del origen real de ese dinero. Nos quedamos en una parte del camino, avanzamos en el trayecto de investigación y es una buena investigación. Ok, hay que seguirle avanzando y investigando. Hay que sacar toda la madeja y ver de dónde viene ese dinero. Porque a nosotros nos quitaron una candidatura por 19,000 pesos. Ahora son 14 millones de pesos. De un origen hasta este momento desconocido. Consejeras y consejeros, les pedimos, les solicitamos que esta investigación continúe, que no se quede aquí. Están develando una simulación otra vez a medias. Hay que quitar el velo de manera completa, saber de dónde viene este dinero, estos 14 millones de pesos. Esa es la labor que tienen que realizar. Yo les pido que si están haciendo un esfuerzo y si tanto mencionan las bondades y las necesidades y la fortaleza del sistema de fiscalización, yo les digo que aquí no se refleja en su totalidad. Debe de completarse el tramo. Debe de jalarse todo el hilo de la madeja para saber si este dinero viene del erario público de Jalisco o si tiene un origen ilícito. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir, colegas? La consejera Claudia Zavala, estamos todavía en primera ronda. Gracias, presidente. De manera muy breve, porque me quedé reflexionando sobre el posicionamiento que fijó la consejera Carla, los argumentos que da para, a través de las inferencias que se pudieran desprender, poder cuantificar el total a la campaña. Y es que lo que recordaba es que hemos tenido asuntos donde desafortunadamente este tipo de triangulaciones pues también han quedado acreditadas. Evidentemente la prueba que acredita pues es la indiciaria y se van generando los indicios, las presunciones, pero también recordaba que el Tribunal Electoral ha sido muy exigente en cuanto a la prueba de la conducta respecto de que haya llegado el recurso a la campaña. Se nos ha exigido que exista prueba indirecta, pero que esté plenamente probado, y nos ha derribado las tesis de la presunción, de estas inferencias lógicas que podemos hacer para determinar que este recurso, con los elementos que tenemos en el expediente, podemos inferir lógicamente, sin falacias, que también llegó a la campaña. Y estaba reflexionando esto porque creo que va a valer la pena insistir, al menos en un voto concurrente, en que en este tipo de acreditación de conductas, de triangulaciones, es válido que también la autoridad pueda utilizar este tipo de inferencias para poder determinar el destino del recurso y poder tener una consecuencia clara. Porque de otra manera, si no insistimos como autoridad electoral, pues cada vez va a ser más difícil demostrar que llega este dinero y el beneficio que se tiene en cada una de las candidaturas. Así que creo que valdrá la pena poner nuevamente sobre la mesa, porque
El proyecto está construido sobre la base de la experiencia que tenemos a través de la jurisdicción y de lo que nos han exigido también en la prueba. Pero va a valer la pena también insistir en este tipo de votos para evidenciar que el camino de las presunciones como razonamientos lógicos es un camino permitido en la argumentación probatoria para poder acreditar que estos recursos pues llegan y se administran para las campañas y que generan ese beneficio. Así que bienvenida esta nueva óptica. Creo que es de la parte interesante cuando se refresca la integración de los órganos colegiados, porque de alguna forma quienes ya hemos trabajado este tipo de asuntos, hemos visto las resoluciones, la exigencia que se nos ha dado, pues llevamos esta lógica al momento que analizamos los asuntos que se nos presentan desde las unidades técnicas, que trabajan también a su vez siguiendo el precedente. Evidentemente creo que tenemos que generar esta sinergia para poder tener más éxito en la jurisdicción frente a las tesis probadas que estamos presentando. Pero va a ser un tema muy interesante que se puede quedar por escrito para motivar nuevamente la reflexión. De tal manera que si la consejera Carla en algún momento decide presentar algún voto concurrente en este asunto, ojalá pudiera darme la oportunidad también de incluir en él para poder generar nuevamente esta reflexión en los órganos jurisdiccionales. Sería cuanto, presidente. Gracias. Gracias. Consejera Zavala, tiene la palabra el consejero Ciro Murayama. Gracias. Bueno, dado cuenta la consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización del proyecto que traemos en este caso, creo que por la importancia de la investigación, por la solidez de los hallazgos, es necesario explicar qué se denunció, qué se indagó y qué se concluye. El 12 de abril, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por el Partido Movimiento Ciudadano, en el programa de radio La Grillotina, afirmó que su familia estaba canalizando recursos propios hacia su campaña y que él mismo lo hacía. Esa declaración dio lugar a denuncias del Partido Verde, del Partido Acción Nacional, respectivamente, quienes se quejaron de un presunto rebase al límite de aportaciones individuales. Se solicitó que se investigaran las aportaciones realizadas por el candidato y su familia y se señalaba la posible violación de los artículos 25, numeral 1, inciso I y 54, numeral 1, inciso F de la Ley General de Partidos Políticos, que prohíben recibir dinero de determinados entes como son las personas morales. Como se sabe, el financiamiento privado es legal en México, siempre y cuando sea hecho por personas físicas, se transparenten esas aportaciones y se respeten los límites de las contribuciones. De entrada, entonces, que un familiar apoye a un partido o candidato no tiene nada de anómalo si es que esa persona cuenta con la solvencia para hacer los donativos. En su investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización identificó que a lo largo de 2020 y 2021, familiares del ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda aportaron a Movimiento Ciudadano un total de 14,026,500 pesos. De la documentación proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria, se advierte que ninguna de las personas físicas cuenta con capacidad económica para haber realizado las aportaciones referidas, pues no se localizó declaración anual de los ejercicios 19 y 20 y no se tienen registros FDI emitidos o recibidos en esos años. Eso ya genera dudas. ¿Cómo es que personas sin actividad económica, sin salario, sin dividendos empresariales pueden donar 14 millones de pesos a actividades políticas? Pues bien, de las solicitudes de información realizadas a las autoridades bancarias y hacendarias, se acreditó que justo antes de que las personas físicas hicieran las aportaciones al partido,
Esas personas recibieron depósitos de empresas por montos iguales a los que inmediatamente después, al día siguiente, por ejemplo, se ingresaban a las cuentas del partido. Así, 3 empresas mercantiles denominadas Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, y Saga Tierras y Bienes Inmuebles SADCB son el origen del dinero de las aportaciones, sin que las personas físicas que recibieron los recursos tuvieran relación económica alguna con las empresas. Entonces fueron esas empresas quienes pusieron los 14 millones de pesos que recibió y utilizó Movimiento Ciudadano. Y claramente desde hace 25 años, desde 1996, las empresas mercantiles son en la legislación electoral mexicana entes prohibidos para realizar aportaciones a partidos o candidatos. Los recursos fueron registrados por el Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano. Analizando el flujo de las cuentas del partido, cosa que sí hizo la Unidad Técnica de Fiscalización, identificó que 6,862,000 pesos se destinaron a la campaña de Samuel García. El resto de los recursos se sumó a otros ingresos del partido, pero puede decirse que las aportaciones fueron incorporadas a las operaciones propias de ese instituto político. Como el dinero es fungible, si cae, digamos, 100 pesos en una cuenta que tiene 200 y luego salen 150, pues no se puede saber qué peso fue a un lugar o a otro, pero no es lo relevante. Es porque está acreditado que el partido está usando el dinero, ya sea para su actividad ordinaria o la de campaña. Es factible señalar entonces que Movimiento Ciudadano recibió aportaciones por 14 millones de pesos en un esquema de triangulación de recursos provenientes de empresas mercantiles, aunque fueron ingresados en el último tramo por 3 personas físicas. Se simuló así que era financiamiento privado legal, cuyo origen era ciudadanos, pero los movimientos detectados en el sistema financiero muestran que el recurso salió de la empresa mercantil, se depositó a una persona física y luego hasta se la dio al partido o a otro familiar para que a su vez hiciera el ingreso al partido. Entonces, no queda duda de que el partido financió sus actividades ordinarias y al menos parte de la campaña a la gobernatura de Nuevo León con recursos que no debió haber recibido. No es la primera vez que gracias a que el INE puede trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal, se detectan estas operaciones para tratar de hacer pasar como legítimo financiamiento que viene de entes prohibidos, de empresas mercantiles. Y siempre la sanción ha sido la misma, el 200% del monto involucrado. Ahora bien, el expediente no llega a acreditar que el dinero que se recibió de manera incorrecta haya además sido usado contra la norma. Por ejemplo, para destinarlo a fines no partidistas, para incurrir en la compra de bienes y servicios que pudieran significar entrega de dádivas al electorado. Pero usar dinero para fines lícitos, actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas, no implica que la recepción del dinero de ente prohibido quede resuelta, que entonces sea dinero bien habido. Los recursos de esas aportaciones que llegaron a la campaña fueron en efecto reportados al CIF y por eso no se está sancionando gasto no reportado, ni se puede sumar gasto a la campaña que no hayamos identificado como fuera del sistema. El problema, que hay que decirlo, es que el partido se hizo de recursos mal habidos, aunque los haya empleado para un fin lícito como es una campaña o su actividad ordinaria. Pero las campañas y las actividades ordinarias tienen, que son actividades válidas, para eso son los partidos, tienen que financiarse con dinero limpio. Y cuando digo limpio, es dinero de origen transparente, y cuando se trata de dinero privado, tiene que venir de personas físicas y no morales, no de empresas, como se está acreditando en este caso. Incluso, aunque los recursos económicos que posean vengan de empresas propiedad de los ciudadanos, es decir, si un empresario quiere donar, lo tiene que hacer de sus cuentas personales, no de sus empresas.
Así que no veo cómo estos donativos de origen empresarial podrían ser avalados por esta autoridad. Sería romper una de las definiciones básicas en búsqueda de la equidad en la contienda, de la intención de evitar el tráfico de influencias, de prevenir que los partidos dependan de grupos de interés económico. Por lo tanto, como lo hice en la sesión de la Comisión de Fiscalización, votaré en sus términos este proyecto. Gracias. Gracias, consejero Murayama. ¿Alguien más en primera ronda? Sí. La consejera Dania Rabel tiene la palabra. Gracias, presidente. Únicamente para señalar de manera muy breve que con este proyecto sí coincido. Comparto lo que señala el mismo, la investigación que se hizo para llegar a la conclusión que se nos está presentando. El fondo de este asunto consistió en determinar el origen real de los recursos allegados por concepto de aportaciones en efectivo al otrora candidato al cargo de gobernador del Estado de Nuevo León, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano en el marco del proceso electoral 2021. Considerando que en una entrevista para un programa llamado La Grillotina, el entonces candidato señaló que había recibido aportaciones para su campaña de su mamá y de su hermana. El proyecto analiza las aportaciones que hicieron familiares al candidato a la gobernatura de Nuevo León en su calidad de militantes al Partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, me voy a centrar únicamente en una, por cuestión de tiempo, pero también porque me parece que es suficiente para ilustrar el modus operandi. El proceso electoral local en Nuevo León inició el 7 de octubre de 2020. La madre del entonces candidato se afilió al Partido Movimiento Ciudadano el 18 de octubre de ese mismo año, es decir, una vez que ya había iniciado el proceso electoral local. El 22 de febrero de 2017, la madre del candidato realizó una donación gratuita de un bien inmueble a favor de Samuel García. Casi 4 años después, decidió cobrarle por esa donación, por lo cual el 1 de febrero de 2021 celebraron un convenio de reversión de donación gratuita a onerosa por la cantidad de 9.760.000 pesos. El pago de ese dinero lo efectuó la firma jurídica y fiscal Abogados, Sociedad Civil y Saga Tierras y Bienes Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa en la cual Samuel García es socio. Una vez que entró ese dinero a la cuenta de esta ciudadana, lo depositó a Movimiento Ciudadano como una aportación en su calidad de militante. El dinero de las aportaciones de la madre del candidato entró a la cuenta del Comité Ejecutivo Nacional, denominada Aportaciones de Militantes, donde se reciben todas estas aportaciones. De dicha cuenta se trasladaron a otra cuenta del propio CEN, de la cual se realizaron las transferencias para el pago de espectaculares de Nuevo León, Colima y Nayarit. De esta segunda cuenta se transfirió como aportación en especie al Comité Estatal de Nuevo León de Movimiento Ciudadano. Si bien es cierto, la ciudadana a partir de 2019 y hasta 2021 tuvo un saldo constante anual en su cuenta de inversión de poco más de 12 millones de pesos, no tuvo ingresos anuales por este monto que podían acreditar tener solvencia económica para hacer aportaciones por 9,5 millones de pesos, por lo que este hecho acredita que durante varios años ha mantenido ese dinero en inversión como un ahorro, sin hacer ningún movimiento que lo altere. Este esquema se repite en el caso de las aportaciones de sus hermanos. Los recursos que aportan al partido en su calidad de militantes provienen de personas morales, con las cuales no existe una relación económica que justifique las transferencias. Además que en todos los casos las personas no cuentan con la capacidad financiera para realizar estas aportaciones. En ese sentido, se advierte una triangulación de recursos de ente prohibido a través de interpósita persona. Por estos motivos yo coincido con el proyecto que se nos presenta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más en primera ronda? En segunda ronda tiene la palabra el señor representante del PRI, el maestro Gerardo Triana. Gracias, consejero presidente. Breve para hacer una precisión respecto a mi anterior intervención y reaccionando a quienes me precedieron a esa intervención. Efectivamente, en el proyecto que se nos presenta, nos estamos sujetando a lo que se refiere a la triangulación de recursos que se utilizó en la campaña comentada. Y eso se entiende que se debe a que el ámbito de competencia de este Instituto Nacional Electoral
solamente le da para eso. Por eso, el hecho de dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales tiene que ver con la posibilidad de que estos hechos se amplíen en la investigación correspondiente. Y por ello, mi representado insistiría en la propuesta que hice en mi anterior intervención respecto a que se ponga a consideración de este honorable pleno de este Consejo General el adicionar, dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria para que precisamente en el ámbito de lo que expresó el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, en el ámbito de lo expresado por el consejero Ciro Murayama, lleguemos o se llegue al origen de esos recursos que sirvieron para la triangulación que se está sancionando. Es decir, no podemos quedarnos en la mera triangulación que estamos detectando. Yo creo que esto debe ir más allá para que las instancias correspondientes identifiquen el origen de estos recursos y evidentemente se obre en consecuencia. Por eso, la insistencia de que esto se ponga a consideración, adicionar estas vistas. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene la palabra la consejera Carla Humphrey. Gracias, presidente. Solamente no sé si en mi primera intervención fui clara, sí anuncié un voto concurrente, así que consejera Zavala, pues le enviaré para ver si quiere unirse a este voto concurrente. Y bueno, solamente señalar que pues estamos aquí como en una conducta pues un poco rara. En algunos casos hay información prueba plena de la Unidad de Inteligencia Financiera que no se toma en cuenta, que está dentro de los expedientes de esta institución, y en otros casos se pide que se dé vista para que se investigue cuando, como lo mencionó ya la consejera Favela cuando presentó este punto, pues justamente habló de la información que provenía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero bueno, claramente yo no me opondré a que se investigue, como lo dije, el origen y el destino de los recursos, todos los que fluyan o se utilicen en las campañas electorales. Gracias, presidente. Muchas gracias, consejera Humphrey. ¿Alguien más desea intervenir? Si no hay más intervenciones, le voy a pedir al secretario que tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Dadas las intervenciones, entiendo que habría por lo menos 3 votaciones en lo particular. Una derivada, una propuesta del señor representante de Revolución Institucional que sugiere una vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT. Otra más, por lo que hace a la consejera Carla Humphrey por la cuestión de exhaustividad. Y una más del consejero José Roberto Ruiz Saldaña por lo que hace al monto de la reducción de la administración producto de la sanción. Si es así, entonces les propondría a ustedes una votación en lo general y 3 en lo particular por lo que hace a estas cuestiones. Perdón, presidente, solamente anuncié un voto concurrente. Sí, Okay. por la falta de... pero será parte del concurrente. Gracias. Ok, perfecto. Entonces lo dejaríamos solamente en 2 votaciones en lo particular. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 1.485, tomando en consideración en esta votación en lo general la adenda circulada previamente. En lo general, quienes están conectados virtualmente, si son tan amables. Consejero Quives Padre, gracias. En la sala, en lo general, quienes estén a favor en lo general, el proyecto es aprobado por unanimidad en lo general. Ahora someto a su consideración por lo que hace al porcentaje de reducción de la administración producto de la sanción, como viene el proyecto. Primero, quienes están conectados virtualmente, si son tan amables. Como viene el proyecto en cuanto a la reducción de la administración. ¿En contra? Gracias. En la sala, quienes estén a favor. Gracias. ¿En contra?
Entonces, es aprobado como viene el proyecto, por lo que hace a la reducción de la administración por 9 votos a favor, 2 votos en contra. Ahora someto a su consideración la propuesta del señor representante del Partido Revolucionario Institucional a fin de dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT. Quienes estén a favor de la propuesta virtualmente, en contra. Consejero Espadas, gracias. En la sala, quienes estén a favor de la vista. Sí, a favor de la vista. ¿En contra de la vista? Gracias. Ellos nos dieron la información. No procede la vista por 8 votos en contra. Ahora, consejero presidente, tal y como lo establece el reglamento de sesiones, procederé a incorporar el voto concurrente que su caso presenten las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala. ¿Sería cuánto, presidente?